¿Qué tal? Muy buenas, estimados estudiantes y docentes encargados. Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro. Vamos a realizar un trabajo grupal con respecto a un libro encargado por el docente. El grupo está integrado por quienes hablan Milton Negra, Dana Zancán, Cintia Bone, Cristian Reyes y Nevis Vargas. Lo que vamos a tratar el día de hoy es al respecto a un libro de análisis y detalles del libro de hidrogeología. Bueno. En el capítulo 1 normalmente encontramos lo que es un poco la introducción en base a lo que vamos a analizar durante todo este libro, detallándonos conceptos básicos con referente a lo que vamos a hablar. Específicamente en el capítulo 2 nos caracterizamos en la caracterización hidrológica del medio, en donde, bueno, tenemos una serie de clasificación de muchos puntos, pero basémonos al tema. Como introducción a este capítulo, dice que es una enorme variabilidad de la naturaleza, se manifiesta en gran diversidad de medios geológicos existentes, debido a distintos tipos de materiales geológicos generados por procesos de formación y diversos sometidos con posterioridad a procesos de modificación exógena y endógena. Configuración, unas características de terreno muy variables tocante al ambiente y las propiedades de flujo de las aguas subterráneas. Entonces, para su primera clasificación de este capítulo, nos basamos a la hidrología en medios no consolidados, en que dicen que influyen en el presente apartado aquellas formaciones geológicas cuya estructura sólida está compuesta por materiales granulares sin sedimentar. Tiene la conductibilidad hidráulica de estos medios, está básicamente consolidada por la magnitud de disposición geométrica de su porosidad interregular y primaria. Tenemos varios aspectos geológicos e hidrológicos de esta misma hidrología en medios de no consolidados, al igual que normalmente se puede detallar en el libro muchas figuras en donde nos detallará un esquema teórico de terrazas aisladas y sedimentaciones. Para el tema número, la segunda clasificación de este título, tenemos lo que son la hidrología en cuencas sedimentarias. Ya. Entonces, esa nos habla que es un concepto hidrogeológico en cuencas sedimentarias, incluye a todas aquellas formaciones geológicas de origen detrítico o carbonatado, aunque puede también ocasionarse incluirse cuerpos volcánicos y disques que hayan sido afectados en un proceso de litificación, consolidificación o enfriamiento, caracterizándolos hidrológicamente como medios consolidados. Las distintas formaciones que puede aparecer en una cuenca se caracterizan además por tener generalmente una historia secuencial. Bueno, en este capítulo nos hablaba lo que es obviamente la hidrología en cuencas sedimentarias, normalmente ya en yacimientos o canales ya construidos, un poco construidos, que básicamente nos permitirá tener nuevamente nuevos parámetros como el anterior tema. Para esto de aquí se toman en cuenta a veces muchos factores como la porosidad y la permeabilidad del mismo. Además, normalmente la calidad del aire, la calidad del agua, disculpen, y la vulnerabilidad natural. Como tercer punto que conlleva este capítulo, tenemos la hidrología en rocas ígneas y metamórficas. Para este nuevo subtema, tenemos los aspectos hidrológicos, que son que las rocas constructivas y metamórficas
habitualmente englobadas bajo el nombre de macizos o medios cristalinos. Han sido tradicionalmente consideradas específicamente las segundas como medios hidrogeológicamente poco favorables, de baja conductividad hidráulica, donde la porosidad de obtener un elevado volumen de recursos hídricos subterráneos es prácticamente nula, y donde las captaciones muy vastas superan la decena de litros por segundo. Para este capítulo, lo que más nos llamó la atención en mi apreciación fue la extensión y el espesor en las zonas con capacidad acuífera. Normalmente, en general, en medios de este tipo ubicados en climas templados, no es usual encontrar niveles alterados con cierta permeabilidad a profundidades superiores a los 15 o 20 metros. También podemos tener una porosidad que generalmente es macizo, decrece generalmente en profundidad en función de su grado de alteración, mientras que la conductividad hidráulica local suele o puede crecer en función de la posición, el rumbo y la densidad de las fracturas de esta misma. Para finalizar este capítulo, tenemos lo que es la hidrogeología en rocas volcánicas, que es nuestra última clasificación de este capítulo, que nos habla de la caracterización hidrogeológica del medio. Bueno, para esto vamos a hablar un poco de este tema en base a lo explicado en nuestro libro, que nos indica lo siguiente. Unos momentitos, que estoy también con problemas de internet. Bueno, aquí encontramos. En este apartado se describen todas aquellas formaciones geológicas que se han originado por la solidificación de un magma en un punto cercano a la superficie de la Tierra, o que con el producto de la expulsión violenta de magma y gas hacia la atmósfera, y que al depositarse en terreno moldean la forma individualizada y conjunta de los sedimentos, cuerpos volcánicos, que pueden llegar a construir una parte significativa del conjunto de las formaciones presentes en una cuenca geológica. Del mismo modo, se tratará una forma sintética los aspectos fundamentales de los sistemas geotermales de la alta empatía, localizados con frecuencia en estos medios. Normalmente lo que mucho nos llama la atención de estos, que es su forma en cómo el río pasa por este tipo de terrenos, en los cuales se enfoca mucho en la arquitectura, en las zonas centrales de los cerros, por decirlo así, en donde normalmente parte un cauce. Vamos a continuar con el siguiente capítulo, que normalmente es el capítulo 3, que trata de balance y ciclo hidrológico. Ya. Un poco de introducción a este capítulo. Decimos que el agua es un compuesto en el que se centra la hidrología. Aparece en el planeta Tierra bajo los 3 estados posibles de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Más importante, sin embargo, es su carácter dinámico. No solo se producen constantemente cambios de estado en sus direcciones, función, evaporación, condensación, congelación, sino que el agua se encuentra en constante movimiento, tanto en glaciares, ríos, corrientes marinas, circulación atmosférica y flujo subterráneo. Para nuestro primer subtema de este capítulo, que nos llamó mucho la atención, fue el ciclo hidrológico. Vamos a hablar un poco de lo que es el ciclo hidrológico,
entonces que la energía solar y la gravitatoria principalmente actúan como fuerza motriz, generando movimientos masivos del agua en toda la superficie terrestre. Este carácter dinámico da lugar a una constante recirculación del agua perteneciente en la hidrosfera. Hablaremos un poco también de la climatología y los datos climáticos que es del mismo, que básicamente nos habla de eso, de cómo podemos nosotros obtener datos mediante el clima y datos climáticos para así poder tener un tipo de balance y analizar un ciertos resultados tanto como en zonas saturadas, zonas no saturadas y zonas saturadas en acuíferos. Como tercer punto tenemos el agua en terreno y su circulación. Cómo normalmente el agua actúa, cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla a lo largo desde su inicio hasta su desembocadura. Básicamente todo eso tenemos que ir analizando con base a ciertos parámetros que nos indican tanto como la acción del hombre, actividades, industrias. Esto todo es considerado como una afectación a nuestro cauce y tenemos que tomarlo en cuenta para poder saber cómo actúa nuestro río en su propio terreno y su propia circulación, en tanto en tiempo como espacio. Como siguiente punto tenemos los balances hidrometeorológicos calculados en la infiltración. Son balances básicamente que se hacen a raíz de ciertos datos que se pueden obtener, calculando así cuánto se infiltra, cuánto puede infiltrarse nuestra agua a lo largo de un cauce. Esto también dependerá de nuestro terreno, la lluvia neta que tiene anualmente o mensualmente. Básicamente tenemos que tener muchos de esos parámetros en cuenta para poder hacer un tipo de cálculo y un tipo de balance a nuestro ciclo hidrológico. Como finalmente tenemos el balance hídrico, recursos y reservas. Básicamente nos basamos al recurso hídrico que tenemos, realizar un estudio antes de cuánto podemos generar, cuánto cauce tenemos y sobre todo en qué nos ayudaría esto, para así poder realizar o rediseñar una reserva y darle un fin productivo a toda esta agua incautada en un cierto embalse. Siguiente capítulo. Como capítulo 4 tenemos la hidráulica en acuíferos. La hidráulica en acuíferos nos basa normalmente a los conceptos básicos que tenemos, en qué nos ayuda un acuífero, para qué funciona, para qué sirve, en qué nos aporta, en qué nos desfavorece. Conceptos en los cuales tenemos que tener muy en cuenta para así poder ir analizando todo lo que conlleva este libro para posteriormente poder realizar cálculos. Como segunda parte que me llamó mucho la atención fue la ecuación de flujo en aguas subterráneas. Pues bueno, básicamente creo que todo tiene un cálculo, todo parte de algo, base de datos, básicamente de algo real o algo superficial que nosotros podemos dar, podemos analizar para así poder tener un estatus verídico o algo similar a lo que se puede asemejar a la realidad. Como siguiente punto tenemos la determinación de los parámetros. Normalmente, una vez ya efectuado con las ecuaciones de flujo, tenemos un tipo de resultados y tenemos que determinar qué parámetros nos ayuda, qué parámetros nos favorece y cuáles son los parámetros que debemos mejorar. Y por último tenemos los métodos gráficos. Los métodos gráficos son pues nada más gráficos que representamos sobre todo cuando ya tenemos un tipo ya de resultados, los graficamos manualmente. A continuación le doy paso a mi compañera, que bueno, por motivos de no pudo presentarse, pero bueno, ella tiene los tipos de funcionamientos y manantiales. Bueno, aquí un poco de texto. Los manantiales son debido a la interacción de las zonas saturadas, como la superficie topográfica del terreno, en lo que da lugar a sugerencias o fuentes de mayor o menor caudal.
puesto que se trata de un fenómeno material que no requiere ninguna obra artificial. La clasificación de los materiales se dividen en 3 grupos: el grupo 1, drenantes; el grupo 2, emergentes; y el grupo 3, filominanos. Siguiente diapositiva, compañera. Bueno, las leyes de descarga de los acuíferos en el régimen no influenciado. En general, existe la ley de descarga de los acuíferos. Suele responder a una de las dos expresiones siguientes, como se nombra en la tabla: los almacenamientos en riberas, el almacenamiento simple en los acuíferos conectados a los ríos. Cualquier variación de nivel de estos repercute el nivel freático de los acuíferos. Flujos en medios no saturados, que es un segundo punto que se tomó en cuenta, que nos llamó mucho la atención. El flujo de agua en medio no saturado, flujo unidimensional en escala del flujo, es en caso particular el flujo multifásico, puesto que hay 2 fases fluidas dentro de una fase sólida inmóvil y que ocupan todos los huecos en proporción variable en el espacio y en el tiempo. La ley de Darcy en un flujo no saturado unidimensional, como se puede apreciar aquí la fórmula y lo que significa cada una de ellas. Buenas noches, les saluda Cristian Reyes. Yo les voy a hablar sobre la tecnología y métodos de aplicación. La tecnología y métodos de aplicación nos dice que es el término de una vulnerabilidad que puede definirse como sensibilidad o susceptibilidad, el que tiene un determinado medio, incluido un territorio, frente a los impactos de origen natural o antrópico. Esto nos dice que los acuíferos fueron definidas en 1994 como suma de sus características o atributos como el suelo. Ya. Esto nos dice que en hidrología subterránea se dice que la vulnerabilidad puede concretarse más haciendo una distinción entre vulnerabilidad natural y una vulnerabilidad específica. Esas son las especificaciones que definen como una actitud del acuífero. La vulnerabilidad puede medirse en diversas formas en función del objeto al alcanzar y a los recursos o medios disponibles. Dice que es el método más conocido o denominado drástico, que permite evaluar el potencial de la contaminación a partir de las características hidrológicas del territorio. Asimismo, es fundamentalmente usado para realizar zonificaciones regionales de la vulnerabilidad. Existen otros métodos que permiten solucionar una valoración de la vulnerabilidad de los acuíferos en una manera más rápida y más local. Estos métodos serían aplicables en análisis de vulnerabilidad y de riesgo de contaminación del agua subterráneas de un punto. Por ejemplo, de un pozo frente a determinadas instalaciones. Como lo podemos ver ahí. Bien. Protección de los acuíferos y de las captaciones. Dice, el interés de la protección de los acuíferos nace a partir del conocimiento de la limitación de los recursos del agua y de la calidad y cantidad de la creciente problemática ambiental. Actualmente en los planes de gestión de los acuíferos es usual contemplar conceptos como el uso sostenible de aguas subterráneas, la gestación coordinada de una de las aguas de superficies y subterráneas, la adopción de medidas precautorias ante un potencial contaminante, la responsabilidad compartida
en la protección del recurso y potencial de contaminadores. Tenemos métodos y dispositivos de prevención de control de la contaminación. ¿Ya? Existen tres aspectos que deben ser resueltos y que son el acceso al medio hidrológico. Son un muestreo, un análisis de resultados, plan de actuación y plan de mantenimiento. ¿Ya? 1. El acceso a medios de acuíferos. El elemento principal de una red de control de aguas subterráneas es el piezómetro, los cuales se emplea para medir la presión o nivel de aguas subterráneas. 2. El análisis químico de las muestras de agua y métodos de obtención de resultados. Actualmente existen métodos cada vez más sofisticados de análisis del agua subterráneas. El éxito o el fracaso del uso y de mantenimiento de un sistema se basa en tres factores. Coste operacional de la red de detención o control y posibilidad de análisis en el abanico de presión requerida en el análisis. 3. El plan de mantenimiento del sistema de control es importante durante toda la vida operativa prevista de la red, que se mantenga para obtener datos representativos de la calidad, la extracción y nivel del agua del acuífero. Gracias. Paso a mi compañera. Bueno, yo sigo con lo que es la descontaminación de los acuíferos. Bueno, ¿qué es esto? Esto se define como aquel dispositivo o metodología que va encaminado a la limpieza del acuífero, que lo hacen hasta que los niveles, que queden en niveles que no sean peligrosos para la salud. Ya, las tecnologías de recuperación o descontaminación de los acuíferos y las medidas de contención de la contaminación hasta que el dispositivo de descontaminación operativo puedan considerarse como la última solución. Cuando la contaminación cese, ya en los acuíferos, estos residuos deben ser removilizados o regenerados para no afectar a la zona saturada. Y esto puede hacerse de manera natural mediante acciones antropogénicas o una combinación de estos factores. Cuando la contaminación es irreversible, la alteración suele ser abandonar los recursos contaminados e invertir en recursos hídricos alternativos. Listo. Hablando más sobre el libro de los últimos capítulos, tenemos las captaciones de aguas subterráneas, tenemos la perforación de pozos, en las que se necesitan estructuras mínimas en proyectos de extracción, como son los aspectos generales, programas de perforación, programas de acondicionamiento de sondeo, programa de limpieza y desarrollo inicial, ensayos de caracterización hidráulica y de eficiencia, justificación ambiental, programa de seguridad, evaluación económica, informes de final de la obra y el control de calidad. Tenemos lo que es el mantenimiento y regeneración de las captaciones. Esto se debe a que al crear un pozo necesitamos en una medida de